Muy buenos días, sean todos bienvenidos. Gracias, muchas gracias por acompañarnos como cada mañana en este matutino Su Mundo, de Multimedia Su Mundo. Es un placer, un gran honor para este equipo de profesionales, los que estamos aquí sentados y los que están detrás de cámara. Un equipazo que trabaja cada día para mantenerlos informados, actualizados y por supuesto con los mejores invitados de todas las mañanas de la televisión nacional. Martes dije. No, Jueves, señor. Se fue la semana. Sí, señor. Bienvenidos compañeros, compañeras. José Tomás Paulino, Ana Daisy Guerrero, Maxi Manzueta, un servidor de ustedes, también Graimer Méndez, le damos la más cordial bienvenida y estaremos aquí 2 horas de trabajo con ustedes. Así que bienvenidos compañeros. Buenos días. Bueno, miren, vámonos inmediatamente con lo que es el curso del día, porque el presidente de la República, de este y de todos los países del mundo, traza la pauta. El presidente de la República y su agenda en el día de hoy, don Luis Abinader Corona, dice que a las 8 de la mañana el presidente Luis Abinader encabezará acto de homenaje a la bandera en la explanada frontal del Palacio Nacional a las 8 de la mañana. De ahí arranca para el Cibao y se va a Santiago. El jefe del Estado presidirá acto de lanzamiento de programa de fundadores del proyecto Punta Bergantín, que es un proyecto industrial turístico de los mejores que se perciben en el futuro inmediato de la República Dominicana. Eso será en el Hotel Marriott de Santiago de los Caballeros a las 12:30. El mandatario encabezará inauguración del Parque Industrial Circunvalación Norte. Eso será en la Circunvalación Norte de Santiago de los Caballeros. Y de Santiago arranca para el otro extremo noreste del país, ya que se va a Samaná y el presidente Abinader encabezará inauguración de la reconstrucción de la Plaza de los Pueblos de Pescadores. Eso le han puesto la mano varias veces, ¿eh? ¿Verdad que sí? Yo pensé que estaba leyendo mal, pero yo creo que se le han puesto la mano varias veces ya. ¿Y qué es lo que pasa? El seguimiento que está dando el presidente. Allá en Samaná. ¿Y la entrada de Samaná para cuándo? Bueno, hay temas. El presidente sale de Samaná y llega para Santo Domingo y a las 8 de la noche el presidente Luis Abinader asistirá al acto de presentación, la nueva edición Orgullo de mi Tierra, y eso será en el Teatro Nacional, en la sala Eduardo Brito. Así que el presidente tiene hoy un trote fuerte, ¿verdad, compañeros? Tú sabes que desde el gobierno del doctor Leonel Fernández se están hablando de la entrada de Samaná. Y todo el mundo se ha comprometido con realizar la entrada de Samaná. Y ahora el gobierno encabezado por Luis Abinader está tratando de cumplir con la deuda social. Y esa es una deuda social que hay ahí en Samaná. Pero estamos hablando de uno de los polos turísticos más importantes de este país. Sí, por supuesto. Y que más se conoce a nivel internacional. Entonces, hay cositas. Pero déjame decirte que ha habido una carencia del apoyo por parte de los gobiernos, porque a propósito de saber de que uno de los polos turísticos más atractivos que tiene la República Dominicana y que todavía Samaná no se ha explotado como debería explotarse. Y de lo que más se conoce a nivel internacional, Samaná es uno de los lugares que más se conoce. Sí, después de Punta Cana. Sí, es un lugar muy paradisíaco. Claro que sí. Yo pienso que han sido bastante lentos los trabajos que están realizando las instituciones del Estado. Estuvieron trabajando, por ejemplo, en la solución de la acumulación de agua que se producía ahí en el entorno del malecón, porque recuerden que Samaná tiene una composición geológica bastante complicada. Es una provincia básicamente montañosa, entonces desde las montañas vienen muchas cañadas, desembocan ahí en el malecón, se producían inundaciones generalmente en momentos de muchas lluvias. Entonces se están haciendo un trabajo con la canalización de todo el drenaje y eso que ha durado mucho tiempo, igual también que la intervención de la entrada de Samaná, que yo pienso que fue lo primero que debieron terminar para lavarle la cara, para darle una impresión diferente a Samaná, hermosear la entrada de Samaná. Eso fue lo primero que debieron hacer. Entonces,
Ha habido como mucha lentitud, mucho retraso en esos trabajos y yo pienso que ya es tiempo suficiente para que Una el pregunta, gobierno compañeros. termine de intervenir a Samaná. A propósito de esto de Samaná, yo me he preguntado, sin tener 12C de nada de ingeniería, ¿cómo es que un malecón con el mar al lado, por eso se llama malecón, ¿verdad?, se te puede inundar? O sea, ¿cómo es que cuando yo cruzo por el malecón, que es una ruta habitual, porque es parte de mi ruta normal de mi casa y demás, y uno tiene que cruzar por el malecón de aquí de Santo Domingo a la altura 30 de Mayo, malecón y eso, y ese mar al lado del mar, cuando llueve, tú dices, pero con que abran 2 o 3 boquetes, Los invernales tapados, que lo que hay que tratar de limpiar. pero que uno se dice, pero ¿cómo es que, porque no hay que ser un superingeniero para eso? No, tú sabes una cosa. Yo me pregunto, no, pero es una pregunta de verdad, porque desconozco, pero en una lógica básica de uno como yo, que no conoce ese tema de ingeniería. Hablándose de agua, ¿verdad? Porque es agua lo que vamos a lanzar. Al agua, claro. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? En Samaná se ha dado una situación y es que yo recuerdo que uno de los alcaldes de esa provincia instaló un vertedero cerca del malecón. O sea, y eso causó muchísimos problemas, muchas enfermedades, hasta el punto que las personas tuvieron que lanzarse a las calles en demanda de que se retiraran ese vertedero que estaba contaminando a toda la población. Y bueno, qué bueno que se logró en ese momento. Pero también una de las obras, uno de los proyectos que estaba contemplado ejecutarse en la provincia de Samaná era el crucero. El puerto. Sí, en el puerto, instalar un crucero. ¿Pero instalaron uno? No, que se dirigiera para hacer turismo interno, todas aquellas personas que fueran a la provincia de Samaná, que conectara con Punta Cana. Iban a instalar, iban a tener unos barcos donde era parte de ese atractivo que va a tener la provincia, de forma tal de que usted pudiera conectar con ese otro polo turístico y que usted no tuviera la necesidad de tener que dar esa vuelta para poder llegar a Punta Cana. Pero eso solamente se quedó en un proyecto. Yo recuerdo que eso fue en el gobierno del expresidente Danilo Medina y que después ese tema se había retomado. También David Collado había mencionado que iba a retomar el tema, sin embargo, se ha quedado en el aire. Bueno, hablando de turismo, señores, es un tema conexo. Ayer el presidente de la República designó mediante decreto a 3 nuevos embajadores, que no son nuevos en el servicio exterior, sino que es una rotación. Ese es el estilo que está utilizando ahora el presidente de la República, que está utilizando al personal diplomático de carrera, que es lo que hacen casi todos los países, y los ponen a rotar. Entonces ayer es un cumplimiento de lo que establece la ley orgánica. Sí, porque eso era lo que no se estaba haciendo, te dejaban vitalicio en una embajada cuando realmente te llaman a rotar. Ahora dice, es un cumplimiento en este caso. Dice muchos de los embajadores y de los cónsules que todavía no se van a ir a esos países porque es que ellos comienzan a cobrar en marzo y hasta que no llegue el dinerito ellos no se van a ir para allá. Hablamos de el decreto 75-25, mediante el cual fueron designados esos 3 embajadores, y precisamente lo explica aquí la nota de prensa que manda Cancillería, que es en cumplimiento a la ley orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores, la ley número 630-16. En ese sentido, el señor Edward Aníbal Pérez Reyes fue nombrado embajador extraordinario y plenipotenciario en Japón, quien hasta ese momento era el representante permanente ante la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. Robert Miki Takata Pimentel quedó designado embajador extraordinario y plenipotenciario en la República Federativa de Brasil. Él se encontraba como en otra embajada, rota desde la Embajada de Japón, en tanto que Patricia Selma Villegas de Jorge será la embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República Portuguesa, rotando desde la Embajada de Brasil. La Cancillería informó que el jefe del Estado designó embajador dominicano ante los Emiratos Árabes Unidos a Renzo Antonio Herrera Franco como embajador concurrente ante la República Islámica de Pakistán.
Sobre los nuevos designados también hay aquí un perfil profesional de todos ellos, ¿verdad? Y hay que aclarar, Patricia Selma Villegas de Jorge es la esposa del fenecido ex ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera. Se ha destacado como una lumbrera, como un gran activo. Ahí la tenemos en pantalla, del Servicio Exterior de la República Dominicana, con un desempeño al más alto nivel. Bueno. Y hay que decir también que la Cancillería ahora tiene abierto un concurso de oposición para las personas, para los profesionales que estén interesados en iniciarse en el servicio diplomático de la República Dominicana. Y está abierto ese concurso para todos los que quieran participar. Bueno, señores, tenemos portada. Vamos a ver qué nos trae el digital de Multimedios Su Mundo. Aquí lo tenemos, Su Mundo Digital. Todos ustedes lo tienen en sus pantallas. Y vamos a ver la primera noticia en las globales, que no la alcanzamos a ver completo. Bueno. Dice Donald Trump se propone eliminar los fondos de ayuda legal a menores migrantes. Bueno, Otro tiro. Bueno, señores, y creación de comisión anticorrupción no generará duplicidad al gasto público. Bueno, Abinader designa nuevos embajadores en Brasil, Japón, Portugal y Pakistán. Así estamos. Otra información, Migración proyecta realizar más de 28,000 de transacciones de control migratorio en el 2025. Los señores, y en salud, San Pedro de Macorís enfatiza importancia de vigilar síntomas asociados al cáncer infantil. En economía, una noticia que me parece que viene de los empresarios. Aumento salarial sin justificación puede causar efectos negativos en las MIPYMES. Hay situaciones. Sí, ahí, no, eso que porque los sindicalistas no te van a decir. Ahora no es el 20 que se había comprometido el presidente, sino ahora un 30 que están demandando. Señores, y el Ministerio de Cultura otorgará 5 millones de pesos a los ganadores del desfile del carnaval 2025. Es la portada. Créeme, ustedes saben que ayer, discúlpame, Su Mundo Digital. Ayer la Policía Nacional con el tema del carnaval incautó dentro de esas vejigas que utilizan en los carnaval. Eso tenía piedra, eso pelotas, tenía cemento, eso tenía bolas de béisbol. O sea, es un arma letal. Sí. A ti te dan en la cabeza con esto y te pasa siempre. Yo hice un comentario ayer a propósito de eso, Maxi. Y mezclé dos acciones como que no hacen esquina, pero al final yo hice la convergencia. ¿Dónde era que hacían esquina? Dos temas tan disímiles. Tú ves el tema de los apuntadores láser que deslumbran a los aviones. Peligrosísimo. Eso se está haciendo desde hace un tiempo y es un alto nivel de peligrosidad que yo inclusive he dicho contemplar la posibilidad dentro del Código Penal de meter esa acción dentro de actos de terrorismo. Porque si un muchacho de estos, porque son jóvenes, inventando, como se dice, deslumbra un piloto de estos, una cabina de esta y se descontrola y se cae un avión y mata gente y que hay un montón de gente herido, eso es un acto terrorista. Y eso tenemos que contemplarlo. Viola la ley, pero hay que ser más drástico. Y este tema, cuando yo vi esa información ayer, esa vejiga que la desarmaron y encontraron eso, piedra, arena, pelota de béisbol, para darle por los glúteos, por la costilla, fracturar un hueso, gente que tuvo que ir hospitalizada, atenderse, somos ayugones, que por eso fue que dijeron, pero ¿y qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que le están entrando? ¿Dónde hace esquina eso? Aquellos muchachos con el láser y estos pendejos, porque hay que decirlo por su nombre, eso haciendo eso. Eso viene del mismo sector, se llama falta de educación. Claro. Y que hace décadas aquí que sacaron de la currícula docente el tema de la moral cívica y ética. El ser humano, cuando está en la primera infancia, en la educación, necesita que se le inculque el freno, el refrenar el ímpetu de
respetar al otro, no agredir al otro. Es que tú vienes vacío. Lo que Respetar la te- sociedad, respetar las instituciones. Cuando un niño no recibe ni ética, ni moral ni cívica, ni educación urbana, ni nada de eso, crece una persona sin frenos sociales. Y todo eso se junta cuando tú vienes en la primera adultez. Pero eso tiene que comenzar en la casa, señores. Eso En tiene la que casa. comenzar en el hogar. Claro que Recuerden que esto no es nada nuevo. Una vez aconteció en el Carnaval de La Vega. Resultaron varias personas con moretones agredidas precisamente porque eran golpeadas con esas vejigas que utilizaron, y cuando fueron a revisar las vejigas estaban llenas de grava, de la grava que utilizan para la Lo que construcción. dicen cacajo. Entonces eso se convierte en un arma, un arma letal. Al que tú le das, por ejemplo, con una vejiga de esa que tiene una bola de béisbol dentro o que está llena de piedra, tú le puedes causar la muerte o le puede causar daños muy severos, hematomas y fuertes moretones que después la gente tiene que recibir tratamiento a base con base a antibióticos para poderse curar. Y pasaron muchísimos casos en el Carnaval de La Vega y hubo que tomar en aquel momento, en los años 90, medidas muy drásticas. Entonces es importante que los padres tengan conocimiento de lo que sus hijos están haciendo con esos aditamentos que van a utilizar en las manifestaciones del carnaval, que debe ser una fiesta de la cultura, de nuestras tradiciones, no debe convertirse en una licencia para usted afectar a nadie, ni para maltratar a nadie. Claro, cada vez más peligroso. Mira, el año mira pasado qué es lo que murieron pasa. varios quemados Estamos- también, ¿recuerdan? En el Carnaval de Salcedo, Cada vez que más fue peligroso, precisamente por ¿verdad? una imprudencia de una persona que manipuló de manera incorrecta unos de esos fuegos de artificio. Quiso manipular sin tener la pericia para eso, entonces se quemaron muchísimos niños. Por esa razón, inclusive, el Carnaval de Salcedo en este año también fue suspendido como recordación, como tributo de recordación a las víctimas, a los niños que fallecieron Miren, En este caso tú haces referencia a los adultos y Grimer hace referencia también a los menores. Sí, pero que a la esos adultos, formación lo que en pasa el es que hogar. esos adultos Pasaron por fueron niños. niños. Sí, Y esa generación completa no tuvieron el refreno en la estructuración de su cerebro en formación de que usted forma parte del otro. Es lo que en filosofía se llama la otredad. Usted no es usted es un referente por el otro. así es. Y la sociedad, usted forma parte de ello. O sea, usted no le ponen los frenos éticos, los frenos morales, los frenos de la educación cívica. Usted nace, como se decían antes, un muchacho lobo. Entonces, esos muchachos, esta sociedad tiene, le quiero hacer este llamado al ministro de Educación, a propósito. Señor ministro, nuevo ministro de Educación, Luis Miguel de Canza, usted tiene un gran desafío en materia de educación, en todos los órdenes. Yo creo que es el momento, señor ministro, de retomar, incluir de nuevo en la currícula académica el tema de la moral y cívica, el tema de la ética, el tema del comportamiento, de la urbanidad. Yo creo que eso hay que retomarlo, que ha sido sacado en las diferentes reformas curriculares. Inclusive no está en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Este país necesita una reorientación ética. Miren, señores, el presidente Abinader ayer, ¿verdad?, se reunió con las comisiones que forman la nueva Comisión Presidencial de Transparencia y Anticorrupción, que el decreto 7625, donde junta lo que es la oficina que dirige la doctora Milagros Ortiz Bosch, la de Ética y Transparencia Gubernamental, y lo que tiene que ver con Carlos Pimentel y la oficina de compra y contrataciones. En el día de ayer, como vemos las imágenes ahí, se produjeron las primeras reuniones de trabajo para organizar esta nueva oficina. Y dice el presidente, que fue una de las cosas que preguntamos aquí ayer, caramba, y no dije que estamos reduciendo el Estado, la estructura, el tamaño del Estado. Bueno, pero el presidente, no va a haber gasto el extra. presidente dice, no va a haber gasto extra. ¿Tú te atreves a No va a afirmar? haber gasto Con extra. los mismos Son recursos los que mismos estaban- recursos, son las mismas personas que van a tomar. Lo único que de ética y gubernamental vamos a tomar unos cuantos
y también de compras y contrataciones unos cuantos para que supervisen los procesos. Y eso, por supuesto, a raíz de esas denuncias que se han estado dando en las diferentes provincias. Porque aquí solamente se ha concentrado el tema de la transparencia en los grandes ministerios, pero en esas gobernaciones, en esas pequeñas oficinas que funcionan en las provincias, también hay corrupción. En los ayuntamientos. Entonces, es de ahí, eso es lo que se va a atacar. Esos pequeños nichos de corrupción que se están dando a nivel provincial y que no han escalado grandemente y que el presidente no puede permitir. Que y una de las formas que ahora ellos están implementando, a través, por ejemplo, en el caso de la Contraloría, es la nueva herramienta. Están capacitando a todo el personal de las distintas instituciones con esta nueva herramienta que es sobre el índice de control interno. Y en el caso de, por ejemplo, de la Comisión de Integridad Gubernamental que preside Milagros Ortiz Bosch y bueno, esta comisión que se ha unificado, me imagino que es para intercambiar pareceres e implementar ciertas acciones que puedan traer consigo buenos resultados, que no sé, porque ya Milagros Ortiz Bosch decía que a través del había presentado 106 casos de corrupción ante el Ministerio de Administración Pública, pero también ante el Ministerio Público. 146 al Ministerio de Administración Pública y 46 ante el Ministerio Público de casos de ciertas irregularidades institucionales. En el caso del Ministerio de Administración Pública, para que el Ministerio tomara ciertas acciones en cuanto al manejo que estaban teniendo sus colaboradores y en cuanto al Ministerio Público, de igual manera, para que existiera un régimen de consecuencia. Y lamentablemente, o sea, si con los casos de la Comisión de Ética e Integridad Gubernamental no ha habido ningún tipo de resultado, o sea, no entiendo esta parte de unificar estas dos, pero una comisión, esta comisión para poder dar otros tipos de resultados que vayan en favor de la sociedad y que se elimine todas estas debilidades que hay en las instituciones. ¿Tú sabes qué se me preocupa? Eso va a que seguir se igual. ralenticen los procesos en las instituciones. Eso sí me preocupa y eso sí se puede dar con esta comisión porque, totalmente de acuerdo. de hecho, el tema de compras en las instituciones del Estado, señores, eso es la cosa más difícil del mundo. Sí. Comprar un lapicero en una institución del Estado es un proceso que hay que llevar. Desde que tú sales de una compra menor, es un proceso larguísimo, que por eso muchas instituciones no pueden siquiera terminar de gastar su presupuesto. Lo que planifican para el tema de la compra no se logra por toda la burocracia que hay dentro. Entonces, me preocupa que esta comisión pueda llevar a burocratizar aún más lo que se está por toda la Señores, burocracia. señores. Sin embargo, todos los años en las instituciones quedan unos fondos y sí se logra gastar ese dinero que queda de ese presupuesto que es asignado a cada una de las instituciones. Y lo digo con conocimiento. Claro, porque de eso causa. lo puede pasar al qué es lo que empleado. pasa. Mire qué es lo que pasa, mire qué es lo que pasa. Si tú no gastas todo el presupuesto que te fue asignado, por ejemplo, en este año, el año que viene tú no tienes razón, ni forma de exigir un presupuesto mayor, Claro. porque el presidente te va a decir, o los planificadores te van a decir, bueno, pero si te asignamos 1.000 millones de pesos en el 2025 y tú me dejaste 250 millones que no gastaste, yo lo que tengo que hacer, contrario a aumentarte tu presupuesto, yo tengo que reducirte estos 250 millones que tú no gastaste. Pero fíjense, hay un aspecto importante que tenemos que tomar en cuenta. Si hay un accionar efectivo y eficiente de la Contraloría General de la República, que es el organismo por mandato de su ley orgánica y de la propia Constitución, es el órgano superior de fiscalización interna. La Procuraduría General de la República tiene la responsabilidad de dar seguimiento a todos los procedimientos que llevan a cabo las instituciones públicas y la manera en cómo gastan sus recursos. De hecho, deben haber auditores de la Cámara de la Contraloría General de la República en las instituciones públicas para darle seguimiento a los procedimientos que llevan a cabo las instituciones del Estado para gastar el dinero. Y ahí mismo pueden detectar, por ejemplo, irregularidades en la aplicación de los procesos. Bueno. Ahora, ¿dónde viene, por ejemplo, la Cámara de Cuentas, que es la otra instancia? La Cámara de Cuentas es el órgano superior de fiscalización externa. La Cámara de Cuentas realiza auditorías que sí son
que sí son vinculantes Sí. al Ministerio Público en el caso, por ejemplo, Claro. de investigaciones. Porque la Contraloría es control interno. Control interno. Claro. La Contraloría es control interno y la Cámara de Cuentas es control externo, Ujú. ambas del Estado, Ujú. ¿verdad? Inclusive la Cámara de Cuentas viene siendo un suprapoder, Sí. Lo porque es electo, Lo es es. seleccionado fuera del contexto Ujú. del Poder Ejecutivo. Ujú. Por lo tanto, no está bajo el control del Poder Ejecutivo. Ujú. Entonces, siendo un extrapoder, tiene controles, digamos, valga la redundancia, que entran, como tú has dicho muy bien, en el orden para temas de sometimientos Ujú. Ujú. ante otro poder del Estado, como es el Ministerio Público como un órgano de la justicia. Entonces, ¿por qué juntar estas dos oficinas, como bien apunta Maxi, cuando si con ellas trabajando a su dinámica normal que la ley las obliga y las manda, no presentan resultados eficientes? ¿Cómo es de que ahora van a dar resultados eficientes juntándose dos oficinas, cuando van a tener que establecer un protocolo, un nuevo reglamento, Que se una especie de iniciaron. reglamento de... O sea, Que iniciaron señores, y eso que viene el factor más determinante para la preocupación de Maxi, el factor humano, los egos, la personalidad. ¿Tú sabes la personalidad que tiene Milagros Ortiz Bosch? ¿Quién es el jefe en esta comisión? ¿Quién es el jefe de los dos de la El comisión? presidente. Porque acá El presidente es el jefe de la que el comisión. presidente anda el día entero trabajando en otras Sí, cosas. pero él es el jefe de esa comisión. Ajá. Ujú. Ay, A Carlos Pimentel como que le están buscando trabajo de más hace rato, porque en estos días le juntaron dos funciones que hubo que desarmarla de nuevo porque chocaba con la ley, Sí. era fuera de la ley. ¿Y cómo lidiar en una reunión, por ejemplo, donde estén debatiendo un tema de posibles irregularidades cometidas en una institución Y pública, diferencia de con criterio. un proceso de contratación? Hay diferencia Pero de criterio. ¿Cómo conciliar a doña Milagros Ortiz Bosch, Ajá. ex vicepresidenta de la República, ex ministra de Educación, con Carlos Pimentel, que tiene, según me han dicho, tiene unos egos más altos que el Empire State? Pero lo de Milagros Ortiz Bosch no es un cacaíto Tan tampoco, ¿no? bajito. Bueno, Y pero- otra cosa. Pero ella tiene la otra señoría. cosa. Yo pienso que ella tiene la autoridad. Otra cosa, este tema de los egos va a ser una. Dos, ralentizar el proceso. Eso Y sí. segundo, los intereses políticos. O doña Milagro no tiene sus cariñitos Su para equipo, gente especial. su equipo. Y Carlos Pimentel no tiene favorito porque él brincó altísimo cuando un tema que se dijo un proceso de corrupción, por cierto. ¿Y en qué está el caso de Hugo Veras y de Jochi Gómez? ¿En qué estará eso? Pero mira una cosa, Pero está bien. por eso es que ha sido eficiente, escucha esto, por eso es que ha sido eficiente la Comisión de Ética, Ujú. porque ha dado buenos resultados y están allí. Ahora, Milagros no ¿Cuál tiene la buenos culpa. resultados? Espérate, ha presentado los casos. Ha presentado los casos de corrupción. Y de se personas ha quejado, y se ha quejado. de que no le han Ahora, dado que seguimiento en no el haya Ministerio existido Público. un régimen de consecuencia por parte de las autoridades o de la entidad que tiene que velar con esta parte, ya es otra cosa, pero de que ella ha presentado los casos, lo ha presentado. En cada una de las instituciones hay un auditor colocado. Todas las instituciones gubernamentales. Ahora, ¿qué pasa con los auditores? Que cuando llegan a las instituciones comienzan a recibir ciertos beneficios. Hay muchos documentos que se pasan, ellos verifican, hay unos que reciben gasolina, hay unos viáticos que se le entregan a esos auditores y bueno, muchos de ellos se han congraciado con algunos funcionarios. Sí. Miren, señores. Pero eso se da en algunas instituciones, Sí, señores, porque sí. miren, yo conozco unos auditores que han estado, por ejemplo, en el Infotep, que son la cosa más odiosa que usted Todos haya los podido auditores son conocer en odiosos. Son odiosos. Dependiendo. Todos. Entonces, Los de finanzas y auditorías son detienen odiosos. inclusive los procesos. Pero miren, hablando precisamente de auditorías y de procesos, hace tiempo que estaba pendiente por parte de la Cámara de Cuentas una auditoría que estaban haciendo a uno de los ayuntamientos más No, hombre, no controvertidos de este relaje, país. hombre. No relaje, hombre. ¿Cómo voy a relajar? Wow. Ah, la del cañero ahora. Sí, No, hombre, no. ahora, No, hombre, no. ahora, No, hombre, ahora no. fue que la ¿Tú sabes terminaron, ahora qué fue que ofrecieron debería el hacerse informe de simbólicamente? auditoría. Bárbaro. El pueblo, ¿sabes qué debería hacer simbólicamente? Ajá. Coger 2 sacos de caña, 2 carretillos de Y caña, y tirárselas. llevársela ya a la Cámara de Cuentas al frente y jondeársela al Por frente. charlatanes. Por irresponsable. ¿Qué tiene? Por irresponsable. Porque ahora usted Pedir. viene
a traer que una auditoría del Cañero. Los hechos del Cañero casi perimen ya. Eso se perimió ya. Casi me El Cañero yo creo que anda ahí en silla de ruedas de tanto tiempo que hace de eso. Deberán coger 2 carretillas de caña vieja, añeja. Simbólicamente. Simbólicamente, y jondearle 2 carretillas de caña al frente allá del despacho de la Cámara de Cuentas. Abusador. A esta hora. Porque vienen ahora, porque ahora viene el proceso. Buen irresponsable. No, hombre, no. Miren, señores. Ineficiencia se nota. Miren, señores. Dándole un giro en esto. Ya nuestro invitado está por aquí cerca. Ayer recibí una llamada de don Adriano Espaillat. En el día de ayer, me llamó temprano, pero yo estaba grabando casi personal y después nos comunicamos a eso de las 8 y alguito. Adriano Espaillat me llamó, me pareció una llamada súper interesante, lleno de entusiasmo este hombre. Es político. Lleno de entusiasmo. Dice, ¿cómo está, Graimer? Oh, ¿cómo está, congresista? Y ahí me dijo, no, estamos bien, no se preocupe. No se preocupe, uno sabe en esto de política que hay gente con todo eso bandera haitiana, porque siguen atacando. Que se presta a cualquier cosa, Graimer. Usted estuvo ahí, digo, sí, congresista, y le agradezco la invitación. Usted vio esa alegría, cómo se hundió esa bandera, hundíamos esa bandera en el frente del Capitolio. Usted vio cómo se hicieron todos esos actos. Ahí tenemos imágenes, si nos ayudan el equipo técnico. Toda esa bandera, yo que lo viví, claro. Bailando merengue típico, exponiendo ahí, se expuso la muñeca grande, está sin rostro, que es un símbolo de la dominicanidad, pero la hicieron un performance alta, del tamaño un poco más natural, más alta. Fernando Villalona, que formó parte de una conferencia, Mary Lady Paulino, Yanna Tavares, mire esa bandera, que cuando yo vi esa bandera que bajó, dale un poquito de audio, a ver. Cuando yo vi esa bandera que quedaba a mi espalda, vamos a ver, dale un poquito de audio. Por allá por la loma de Cabrera. Felicita Adriana Espaillat. No se preocupe, Graimer, la maledicencia siempre va a estar. Nosotros duramos un día entero lleno de dominicanidad y por un tema de 2 minutos, un granuja, irresponsable, dañar ese evento de esa magnitud, solo por intereses particulares y un tema que tenga en su agenda contra este señor Adriano Espaillat, que lo que tiene que llenarnos de orgullo de que tenemos ese hombre en Estados Unidos construyendo un relato dominicano. Cuando se hacen eventos así hay muchas emociones encontradas y sobre todo aquellos dominicanos que tienen muchos años que no vienen a su país, se sienten con ese calor, es como darle ese espaldarazo. Y yo siempre he dicho que Adriano Espaillat siempre ha trabajado en beneficio de la dominicanidad. Es un líder comunitario, es una persona que siempre ha estado en contacto con el pueblo y es una persona que ustedes lo ven, a pesar de la posición tan importante que tiene, ustedes lo ven en las calles. O sea, Adriano es una persona muy fácil y recibe a todo el mundo en su oficina. Así que yo me sentí muy orgullosa de, aunque a distancia estuve viendo ese gran evento que se llevó a cabo en los Estados Unidos, de verdad que eso, enarbolar esa bandera tricolor que nos identifica como dominicanos y como dominicanas, nos hizo sentir muy orgullosos en ese magno evento. Bueno, señores, así que ya ese gran evento, y tiene que seguirse haciendo, aunque gentes inoportunas y falta de criterio y falta de respeto y oportunistas de los procesos quieran dañarlo, no lo podrán dañar, no lo podrán dañar. Nos informan que ya nuestro invitado está por aquí, nuestro invitado en el día de hoy, quien es un invitado de lujo, como iniciamos este proceso de este diálogo social que es el matutino Su Mundo. Y nuestro invitado de hoy, por supuesto, es un hombre de la vida pública en un área muy, muy sensible y con el que se construye nación. Nosotros vamos a hacer una pausa y en breve vamos a retornar con nuestro invitado. Vamos a hacer la pausa. Bueno, estamos aquí en este jueves 20 de marzo, en esta entrega más de Matutino Su Mundo, y hoy tenemos un invitado de altísimo perfil social,
de compromiso humano con una gestión importante en la República Dominicana, como es el defensor del pueblo, don Pablo Ulloa. Ya está con nosotros en los estudios, ya está por aquí. Estaremos conversando con él ya mismo. Mientras tanto, compañeros, quedó suspendida la reunión del Consejo Nacional de la Magistratura para mañana viernes. Era para ayer miércoles, donde se iba a presentar la propuesta única para dirigir el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República y sus adjuntos. 7 adjuntos Pero que no le digo- corresponde designar al presidente de la República. Esa reunión fue suspendida para mañana a las 5 de la tarde, donde el presidente de la República está supuesto a presentar esos candidatos. Los candidatos de él a procurador o procuradora general de la República y los 7 procuradores adjuntos que, de acuerdo al reglamento y a la ley del Ministerio Público y a la Constitución, le corresponde nominar al presidente de la República. Entonces será el Consejo Nacional de la Magistratura el que se encargará de escoger, ¿verdad?, de ratificar o de confirmar a esos postulantes que presentará el presidente de la República, Luis Abinader. Hay muchas interrogantes todavía, cantidades de personas se preguntan el por qué tuvieron que posponer esa reunión para el viernes. Sé que hay algunos temas internos, como que no se ponen de acuerdo en relación a quién será, en este caso, que lo estará representando en la Procuraduría General. Pero se dice que ya se sabe quién es. No, ¿Dónde que está el El barullo? tema no fue con ella, Hay el tema no fue con la persona que va a sustituir a Miriam Germán como procuradora general. Ustedes manejan unos datos y ustedes andan... Óigame bien. Son los Ustedes vienen de la temas. escuela, óigame bien. Ustedes vienen de la escuela de aguachapase las informaciones. No, El aguachapase las informaciones. No puede ser. son 7 adjuntos y hay que ponerse de acuerdo quiénes son. El tema vino con algunos de los adjuntos. Tú ves ahí bien, que el no tema hubo vino con quizá- algunos de los sí, adjuntos. que Tú no hubo- sabes bien. No hubo la posibilidad de conciliar, de convencer a algunos de los adjuntos, entonces había la necesidad de un tiempo extra. El juego se fue a extra inning. ¿Tú sabes qué ha pasado? Toditos decían que iban a Tú votar no, por no. que eligiera al presidente. No. Pero es que no quieren No, porque no entrar. es uno, el tema no es por la una, No. es por los otros. Entonces, ¿qué pasa? En el balance de poder de los sistemas de partidos, y eso es bueno en democracia, todas esas posiciones son posiciones de decisión política. Claro. Lo que hay que dentro de la decisión política seleccionar lo mejor que no dañe el tinglado, la estructura, el andamiaje político, el andamiaje jurídico. Y entonces en eso parece que hay que decir, bueno, ¿cuál es que usted, Sí. profesor, cuál es el suyo? Sí, el tema es la fuerza de pueblo ahí por uno que no ha votado. Claro, sí, porque hay candidatos que No. Oye, entonces el de la maldición tiene que poner el suyo también. Pero cuidado, nuestro invitado sabe del tema. Claro, ¿qué tú crees? bastante. No, entonces yo creo que sí, que se va a producir dentro del disenso el consenso. Entonces, que nosotros esperamos aquí desde este matutino y de la sociedad en general, que se seleccionen los adjuntos mejores preparados, Claro que sí. con mejores condiciones y deontológicamente comprometidos con un buen acto de representación pública en el Ministerio Público que tanto necesita este país para mantener en equilibrio la democracia dominicana, el sistema judicial y en los balances de poder, que no permitamos que pase lo que ha pasado en varios países. Por el momento tenemos uno aquí que sí nos da mucho balance y tranquilidad en la sociedad, como es Pablo Ulloa, defensor del pueblo. Buenos días, don Pablo. Primero, buenos días y gracias por la energía temprano en la mañana. De verdad, me ha encantado mucho y lo felicito. Gracias. Más que iniciar la entrevista, yo creo que este espacio es para felicitarlo y reiterarle que el buen periodismo sí tiene cabida en la sociedad dominicana y que ustedes son la expresión de este espacio. Ver la infraestructura que se ha podido construir sobre la base de un trabajo tesonero,
significa justamente la dignidad y al mismo tiempo el empeño en la parte ética que tú planteabas, sea en la selección del procurador o procuradora o en cualquier etapa o faceta de la vida. Y eso es parte de lo que estamos viendo en Su Mundo TV. Así es. Comenzamos por ahí. Por ahí mismo, por ahí mismo. ¿Qué importancia le ve usted como defensor del pueblo a la designación de estos 7 procuradores adjuntos que por ley le corresponde proponer al presidente de la República, Luis Abinader, y a la sustituta o al sustituto de doña Miriam Germán como Procuradora General de la República? Mira, yo me apego a la institucionalidad y más que significar la sustituta o el sustituto de doña Miriam, que indiscutiblemente es una persona a la cual yo le tengo un gran aprecio, e incluso participó hace una semana y algo en un reconocimiento póstumo que le hicimos a quien fuera la persona que le diera su primera oportunidad en el Ministerio Público, que fue Julio Ibarra Ríos, que fue desde el punto de vista personal una persona que me marcó mucho en cuanto al derecho penal. Cuando decía mis palabras de don Julio Ibarra, para las personas que están viendo el programa y tienen una edad muy joven, fue aquel fiscal del distrito en el gobierno de don Antonio Guzmán que le llamaron el fiscal del pueblo. ¿Y por qué? Porque él ejecutó la ley de las amnistías, que fue la que permitió que los presos políticos volvieran a sus casas y aquellos migrantes por temas políticos volvieran a la República Dominicana. Esa fue doña Miriam, igual que Carmen Inver Brugal y otras mujeres valerosas que pudieron tener en la Fiscalía del Distrito esa oportunidad, y eso permitió que ella hiciera un tránsito desde el punto de vista jurídico, llegando incluso a ocupar ya en la Suprema Corte de Justicia y ahora como procuradora. Por eso planteo, más que la sustituta o el sustituto de ella, vamos a verlo desde el punto de vista institucional. Pero Julio Ibarra Ríos fue después juez de la Suprema Corte de Justicia. Claro, y aparte de eso fue ministro, secretario de Deporte en ese momento, y le tocaron otras funciones, pero como le decía el magistrado Suberovisa, yo creo que aquí es mantener la institucionalidad, lo que tenemos que abocarnos. Nosotros tenemos dos vertientes, o una que es mantener la carrera del Ministerio Público, que inicia justamente con la formación en la Escuela Nacional del Ministerio Público, que es una evolución que hemos tenido desde el Consejo Nacional de la Magistratura del 97, y yo creo que es parte de lo que nosotros como sociedad tenemos que abrazar, porque Greimer a grandes rasgos planteaba lo que es la región de América Latina, las convulsiones que han habido, y por ejemplo Guatemala era un modelo que se estaba analizando para implementar con esta reforma que planteaba el presidente Abinader. Guatemala son 6 años de inamovilidad de un fiscal. Y los gobiernos de los fiscales también tienen sus situaciones, porque esa judicialización de la política ha traído mucha inestabilidad para los diferentes países de la región. Por eso yo hablo mucho de institucionalidad. Aquí lo que tenemos que pedirle a la sociedad, en este caso al Consejo Nacional de la Magistratura, que sepa seleccionar el equilibrio natural para que la estabilidad que hemos podido lograr en 40 años desde el punto de vista de la democracia, no solamente de los partidos políticos y las elecciones, sino desde el punto de vista económico, social y cultural, se mantenga desde el punto de vista jurídico. Y que eso permita que exista un régimen de consecuencias. Porque si hay algo que esta sociedad exige, es que aquellas personas que cometan actos punibles tengan algún tipo de reparo. Y eso solamente se puede hacer con condenas. Por eso, el hecho de que exista una continuidad en el Ministerio Público o que quien llegue fuera del Ministerio Público entienda justamente la parte penal de esos casos, cómo pueden llevar a consecuencias, es muy importante. Porque ya hay una etapa en cuanto a lo procedimental, la elaboración de los expedientes, la presentación en corte, que ya se ha agotado. Ahora lo que necesitamos es justamente empezar a ver sentencias, porque estos procesos penales del orden público, en el caso de la administración de los fondos, van a seguir otros procesos de apelación, de casación y demás, y necesitamos ya ir cerrando temas para abrir otros, porque la administración pública es continua, pero no podemos quedar en ese tramo tan amplio y alto de la sociedad, porque la justicia de la República Dominicana es cara, es lenta y es mala. Ha sido muy lento estos procesos, bueno, porque realmente es lo que tú planteas. Uno piensa o siente como que van más de 5 años en este proceso y todavía no vemos resultados. La sociedad dominicana realmente no es tener una persona que va X tiempo ¿cómo se llama? A verse de frente con el Ministerio Público y demás, tiene que dar audiencia, sino que haya una sentencia definitiva. Entonces, uno siente que los procesos aquí son demasiado extensos. ¿Qué es lo que pasa realmente? Mira, por eso te planteaba que no nos quedáramos en ese nivel de la justicia, porque estamos cometiendo un error.
En el caso particular, yo he visitado los 42 centros de privación de libertad. He visto la realidad de los más de 25.000 privados de libertad. Ahora Graimer tiene la experiencia, por lo que está viviendo en términos profesional, de ver una dinámica distinta porque está viendo una nueva oportunidad, pero en cuanto a prospectividad, no lo que espera ahora mismo en el régimen, porque eso le pertenece al Ministerio Público. Ahora, esa justicia que tú ves en las fiscalías barriales, la que tú ves en los palacios de justicia, es una justicia que se dilata mucho. Son procesos que tú tienes audiencia y el preso no va porque no puede bajar de la cárcel. Pero ahí vamos. ¿Cuántos presos preventivos tenemos en República Dominicana? Casi el 60%. Sí. ¿Por qué la prisión preventiva es la primera medida que se pide? Y eso no puede ser. La libertad es la primera condición de un ser humano. Cuando nosotros trajimos al nieto de Nelson Mandela hace 2 años para presentar el primer informe del Defensor del Pueblo, era de los aspectos que hablábamos. Nosotros tenemos 7 medidas del Código Penal. La 7ª es la privación de la libertad. Si tú bajas la densidad de las cárceles sí pueden ser controlables. Por más medidas que tú veas de construcción de nuevas cárceles, por ejemplo en Higüey, que están construyendo una, en San Juan que quieren terminarla, la Anamuya que están haciendo el esfuerzo. Densidad poblacional implica el uso abusivo del ocio y eso al fin y al cabo se vincula al crimen organizado. Pero Pablo, en ese mismo sentido, ¿qué está haciendo el Defensor del Pueblo por todos esos internos que están en los diferentes recintos penitenciarios para hacer valer sus derechos a aquellas personas que están con 3 meses, 2 meses de medida de coerción? ¿Qué ustedes están haciendo? El único estudio sólido desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo de las cárceles de República Dominicana lo hizo el Defensor del Pueblo. Tajira Vargas es la antropóloga más sólida desde el punto de vista académico de este país. Y ella hizo la parte cualitativa. La parte cuantitativa la hicimos junto con Juven y se hizo un registro de todos los privados de libertad de las 42 cárceles. Cuando nosotros recorrimos ese periplo el año pasado y presentamos a la sociedad dominicana, lo agrupamos en 6 derechos fundamentales: educación, salud, trabajo, entre otros. ¿Y qué hicimos posteriormente? Juntamos al Ministerio Público con CONEP para el medio libre. Ese es el artículo 156 de la Ley de Cárceles de República Dominicana. Porque ellos tienen que tener el derecho a una segunda oportunidad. En cuanto a la salud, más de 13 farmacias del pueblo se han instalado en cárceles de República Dominicana. Cuando hubo la crisis de la Victoria, ¿quién fue la figura que asumió la responsabilidad de coordinar todo el incidente luego? ¿Y quién fue que asistió a las familias, incluyendo a las madres que tenían situaciones que no podían ver a los presos? El Defensor del Pueblo. Pero vamos más lejos. Aquella mujer que murió de su casa en Puerto Plata porque tenía un cáncer de etapa 3 terminal, que incluso en ese momento Graimer todavía estaba en el show del mediodía, ¿quién fue que fue un día feriado a resolver la situación? Fue el Defensor del Pueblo. Y se le varió la medida de coerción. ¿A través de quién? Del juez de la ejecución de la pena. Pero se están coartando esos derechos que tienen los internos, independientemente de que ustedes estén logrando reivindicaciones en materia de educación, salud y todo eso. Hay una realidad en los recintos penitenciarios y la realidad es que muchos están allí que tienen 5 o 6 años y todavía no se le ha conocido el juicio de fondo. Entonces es lo que yo quisiera saber. Esa parte está muy bien. Por eso nuestro rol llega hasta un punto. La responsabilidad del Ministerio Público. ¿Y el seguimiento? Esa parte la hicimos. Presentamos un estudio y ese estudio dio una información y nosotros la pusimos a la sociedad dominicana. Pero ¿quién es el responsable? Es el Ministerio Público. ¿Y hace qué tiempo? Vamos a transgredir el año pasado. Nosotros no podemos transgredir institucionalmente porque luego es un juicio político. Sí. Las normas constitucionales y la arquitectura constitucional dice ¿quién es el responsable de las cárceles? El Ministerio Público. Ahora, si crea el Ministerio de Justicia, le tocará al Ministerio de Justicia ser el responsable de las cárceles. Pero voy más lejos. La cárcel de Las Parras, yo no participo en comisiones. Yo asumí la responsabilidad porque el magistrado Subero hoy se estaba y estaría el primer bloque de 2.000 y pico de privados de libertad, dice el Ministerio de Vivienda, para junio de este año. Hasta ahí podemos llegar, porque también hay un límite constitucional que le da al Defensor del Pueblo. Nosotros hemos tratado de incidir y por eso en cada situación que se ha presentado en las cárceles nosotros hemos estado. Y te pongo un ejemplo, para que vayamos más lejos y caigamos a niveles de realidad. Por ejemplo, el tema del bloqueo de las cárceles. La resolución que hizo Indotel en la gestión anterior fue el defensor que ejerció la presión y se pudo lograr. Pero en el caso del Cibao, hubo una situación, no sé si ustedes se dieron cuenta, salió en la prensa, de una muchacha que había sido asesinada en la fortaleza en La Vega. De La Vega, ajá. Perfecto. El señor se grabó
diciendo yo no tengo ningún problema mental, yo no me quiero suicidar. El señor de la semana apareció ahorcado, ¿sí o no? Sí, claro. Perfecto. Cuando yo voy al Pinito de La Vega, veo la celda, la rejilla le da a este nivel. Yo pregunto, Imposible. ¿pero cómo es posible que una persona se suicide así? ¿Quién está al lado? Uno acusado de droga. Cuando sale la autopsia, que no había salido, al otro día, eso fue un miércoles, un jueves, ¿qué pasó? Lo ahorcaron. ¿Cuál fue el meollo? Fue el conflicto que existe por la droga en las cárceles. ¿Pero aupado por quién? Por dos narcotraficantes famosos del Cibao, Nino Come Mezcla y La Jota. Entonces, eso te lo está planteando el defensor. ¿Por qué? Porque lo leyó. No, porque yo estoy en el día a día, en el territorio. Ahora, yo no soy procurador general de la República. Yo no soy director de prisiones. Yo tengo que alertar y advertir, por ejemplo, en La Victoria, antes del incendio, ¿cuánto costaba una lata de cerveza? 500 pesos. Y un Brugal, 1.500. Y un Bucana, 5.000 pesos. Y eso se vende. Entonces, ¿hasta dónde yo puedo llegar? Hasta donde el límite de la ley me lo da y la Constitución de la No República. sabía eso. Entonces, cuando pasó la situación que hicieron el cateo, que entró las Fuerzas Armadas y hicieron el levantamiento, estaban los contratos de los satélites en cuanto a la parte del Internet. ¿Dónde están los procesados? Eso es el Ministerio Público. Pero eso es legal, la venta. Esa es la parte que yo quiero que ustedes me entiendan los cuatro. Cuando estamos hablando del Ministerio Público, es más allá que el simple hecho de quién robó o no robó en una posición pública. Esa es la justicia que nosotros estamos viendo en los barrios. Pero vamos más lejos, espérense. No, pero Cuando a ti te roban, te atracan o te hacen un acto delictivo, tú vas a poner la querella. Muchas veces no vas. No. ¿Por qué? Porque no tienes la confianza en la policía, ni que el caso tenga condena. ¿Pero por qué? Porque tú eres víctima. ¿Quién te protege a ti? Entonces, aquí ni siquiera la unidad de protección de víctimas tiene las condiciones mínimas. Y te voy a hacer un cuento, que es real. En Mao, un niño murió con una bala con 13 años y el hermanito fue herido con la misma bala. ¿Y qué fue lo que pasó? El dueño del punto de droga, por un intercambio de disparos con los mismos tipos, pasó la situación. La familia no había sido ni siquiera escuchada. Tuvo que llegar el defensor del pueblo para que se activaran los mecanismos y poder procesar al señor. ¿Ustedes viajan a la línea fronteriza? A todas partes. Nosotros hicimos recorrido del país completo de septiembre a diciembre en la Ruta de los Derechos. Cada provincia de la República Dominicana, el defensor del pueblo la visitó en un periodo de 3 meses. mira, ¿Qué un pasó? esto ¿Y qué pasó ahí, Pablo, con en eso. Gabón? Porque eso, no, porque hay que resaltarlo, lo bueno hay que resaltarlo. Y eso que tú acabas de decir, del tema de la Ruta de los Derechos, hay que resaltarlo. Lo vimos en varias provincias, incluyendo Barahona y otras provincias del sur. Y hay que felicitar ese esfuerzo que el defensor Gracias. del pueblo hizo. De hecho, con las juntas de vecinos, con los medios de comunicación en cada una de esas provincias, presentando casos puntuales y resolviendo situaciones. Entonces, me excusa, pero no quería dejar pasar Gracias. esa parte y resaltar ese trabajo que realmente hizo la Defensoría del Y Pueblo. quiero que tú lo digas y permíteme, por favor, ampliarlo, porque es significativo que es un equipo de hombres y mujeres, Claro. de servidores públicos que tienen un compromiso, porque no es fácil recorrer el país. Estamos hablando de 7 actividades por provincia. Estamos hablando que se izaba la bandera, se recorrían las partes céntricas de cada pueblo con las banderas y los niños de las escuelas, promoviendo la dominicanidad y los símbolos patrios. Se hacían conferencias, se hacían actividades en escuelas, se hacían inspecciones en hospitales, en cárceles para registrar casos. Se ponían carpas en los parques para registrar casos, orientaciones, quejas. Se sumaban instituciones, por ejemplo, como SENASA, como la parte de envejecientes, como la Superintendencia de Pensiones, instituciones, porque nosotros no somos asistencialistas. Nosotros no promovemos el clientelismo, sino que llevamos las instituciones. Se hacían reuniones con la Junta de Vecinos para las mesas comunitarias, con mujeres emprendedoras, que a un grupo de 50, 70 mujeres le explicaban, 5 mujeres en cada localidad, cómo ya pudieron emprender, cómo pudieron romper el ciclo de la violencia, cómo pudieron independizarse, cómo pudieron, junto con su esposo, echar un negocio adelante. Pero estaba Promipyme ahí, estaba el Ministerio de la Mujer, estaba Supérate, porque después de ahí también nos íbamos para las universidades y veíamos la realidad en cuanto a la formación y la empleabilidad.
Fíjate que cada vez que el defensor un lunes o un viernes se trasladaba, era con una agenda programática. Ahora en marzo arrancamos a nivel de municipio, 158 localidades vamos a visitar y eso de verdad se lo digo desde el punto de vista físico, es extenuante, Claro, pero hay que hacerlo, es parte de la responsabilidad de un servidor público y eso también te permite abrazar casos y buscar soluciones. Ayer yo estaba en Nagua y parte de lo que presenté, independientemente de que fui a algo puntual, fue una rendición de cuentas de lo que habíamos hecho en la Ruta de los Derechos y lo que podíamos decir que se habían resuelto casos y en qué proceso iban los otros casos. Y yo creo que también un tema de transparencia del servidor público de poder llegar a una localidad y decir, bueno, miren, ustedes cuando nosotros llegamos nos presentaron esto y esto, miren el estado que está. ¿Está de acuerdo? Sí, no, esto fue lo que pasó. Entonces, esa construcción de democracia también es parte de lo que hace el defensor del pueblo, que es llegar un poco más al ciudadano. Pablo, don Milton Ray Guevara, expresidente de Constitucional y un referente jurídico de este país, un mentor para mí. Claro. Ha planteado en el día de ayer, lo estuvimos comentando aquí, de que 2 años para inamovilidad del nuevo procurador, dice él que es muy poco. ¿Verdad? Eso fue lo que dijo, ¿no? Sí, que es muy poco. Sí, llevarlo 4 años. ¿Qué opinión tiene el defensor del pueblo respecto de ese tiempo que debería tener el nuevo procurador? Mira, yo lo puedo ver, si lo veo desde el modelo francés, que quizá la óptica que él le puede dar, lo entiendo como tal. El caso del defensor del pueblo tiene 6 años. Fíjate que es un modelo más europeo. Ahora, hay que ver también la realidad y el contexto dominicano. Y si lo vemos desde el punto de vista de Centroamérica, que son los modelos que se trataron de ver, voy más lejos. Quiero centrarme acá. Nosotros, para poder lograr ese equilibrio en cuanto al tiempo, tendríamos que tener un Ministerio de Justicia para poder dividir las funciones, porque hay funciones que le pertenecen al Ministerio Público y otras que le van a pertenecer al Ministerio de Justicia, porque también el presidente necesita tener un articulador, en este caso un ministro, que pueda ser su voz o su referente en otros aspectos, porque este ministro en teoría es independiente. Por lo tanto, tiene una agenda que no necesariamente tiene que ser la del presidente desde el punto de vista de lo que es la justicia. Entonces, ese aspecto hay que verlo. Yo considero que, dada la decisión política, y hay que entender que el presidente de la República no solamente ganó las elecciones con una cantidad superior a la mayoría cualificada que se necesita en ambas cámaras. Por lo tanto, el pueblo dominicano endosó su confianza ahí. Este ejercicio de la democracia hay que ver cómo se desarrolla. Por eso es tan importante ver quién es las primeras 2 personas que se van a alternar en la posición. Porque, ¿cómo así las primeras 2 personas? Bueno, lo que pasa es que estaríamos hablando que esta primera persona le tocaría más o menos 1 año y 6 meses, porque ya este periodo de 4 años lleva prácticamente 4 meses. Si lo tomamos desde el punto de vista calendario, un periodo de gobierno son 48 meses. Con 4 meses menos, te quedaría, vamos a decir, 1 año y 6 meses, y el otro periodo serían 24 meses. Si es la misma persona, sería 48. Ahora, tomando el ejercicio de que fueran 2 personas, yo lo pongo de esa manera. Tomando la visión del magistrado presidente emérito, como es que le gusta que le digan, yo entiendo que el hecho de tú llegar a una institución en febrero, cuando ya el presupuesto está hecho y el plan operativo anual, el plan de compra está hecho, te limita mucho porque en agosto, prácticamente en julio, que tú empiezas a elaborar tu propio plan operativo, se te aprueba en diciembre y tú lo empiezas a ejecutar en enero. Por lo tanto, tú tienes unos 6 u 8 meses de una línea de aprendizaje, que indiscutiblemente entre lo que tú conoces de la institución y lo que tú puedes elaborar, lo que va a ser tu plan de acción, ya se te fueron de la mano. Muy probablemente por eso que él dice la parte de que 2 años es muy poco, porque no hay un tiempo, tú vas prácticamente a ejecutar un solo presupuesto de lo que tú entiendes que debe ser la reforma como tal. Y para reformar desde el punto de vista organizacional, y te lo dice una persona que le tocó hacer el Tribunal Constitucional de cero y reformar al defensor del pueblo, es poco tiempo, 1 año. Incluso si se creara una institución como el Ministerio de Justicia, yo siempre he calculado que serían prácticamente 24 meses para tú poderlo poner a operar a capacidad crucero. Ahí quiero caer precisamente ahí mismo con lo que se ha planteado de la creación del Ministerio de Justicia para separarlo de la parte
digamos, punitiva, ¿verdad?, del Ministerio Público, de la persecución del delito Sí. y demás. Roberto Santana, como director de la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria, ha planteado que hay que sacar el sistema penitenciario de la Procuraduría, del Ministerio Público, y hace dos observaciones. Una es que pudiera entrar dentro de la sombrilla jurídica de un Ministerio de Justicia, o dos, que se cree como una especie de instituto paralelo para que lleve el tema penitenciario. ¿El defensor del pueblo ha evaluado alguna área de eso? Mira, cuando nos visitó el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, a raíz del planteamiento de crear el Ministerio de Justicia, nosotros planteamos claramente que prisiones tenía que salir del Ministerio Público y pasar al Ministerio de Justicia como un órgano apéndice del ministerio. Ahí, por ejemplo, hay órganos que tú podías discutirlo. Por ejemplo, en el caso de las pruebas, tú tienes un órgano que tendría que dejar en el Ministerio Público, porque al fin y al cabo, toda la parte de laboratorio, todo la parte técnica tendría que dejarlo, pero prisiones sí tiene que salir. Tiene que salir por varias condiciones. Indiscutiblemente, creo que parte del retroceso que hemos tenido desde el punto de vista penitenciario termina siendo por falta de continuidad del Estado que ha venido sucediendo independientemente del partido o los procuradores. Porque también es muy fácil sindicar inmediatamente un dedo acusador sin saber las interioridades. Ahora, el sistema de prisiones del país, si algo ha carecido en toda la historia, es entender que es parte del sistema de información y contrainformación, de inteligencia y contrainteligencia que tiene que haber en una sociedad. Así como tú pides cámaras, tanto bodycam como cámaras en los vehículos y cámaras periféricas para poder captar el delito, así como tú tienes información cruzada, así como tú tienes agentes repartidos, así tú tienes el sistema penitenciario. Tiene que dar ese tipo de información, pero al mismo tiempo, esa persona necesita una segunda oportunidad. Porque tú volverla a lanzar a la sociedad, como la anécdota que yo le ponía de La Vega, de que el crimen organizado opera adentro y puede lograr de que esa persona que por 3 meses pasó por ahí tenga todo un tinglado fuera que le permita que el crimen organizado opere con mayor libertad, es cometer un error garrafal. Y aquí no estamos entendiendo que con un código penal tan retrasado, un código procesal penal que ha recibido una estocada, fruto de la sentencia de diciembre del Tribunal Constitucional, y una realidad geopolítica como la que hemos tenido del crimen, estamos jugando a una sociedad que no tiene las herramientas propias para poder combatir la inseguridad y la delincuencia y poder tener las herramientas, los órganos que le corresponden para poder garantizar esa tranquilidad que necesitamos todos los dominicanos para poder trabajar. Cuando usted hablaba, perdón, Ana Daisy, cuando usted hablaba ahorita del hecho de que en una cárcel un whisky como la marca que usted menciona, Buchanan. Perdóneme que mencione marcas. No, claro que no. Aquí estamos en un programa totalmente abierto. Pero cuando hablo de precios, estamos hablando de un gran negocio que en un momento determinado Roberto Santana dijo que solamente la cárcel de La Victoria dejaba a una mafia que la administra, que la controla, que controla todo eso, unos 7 u 8 millones de pesos a la semana. Entonces estamos hablando de sistemas carcelarios que en lugar de funcionar como centros restaurativos, funcionan como centros de fortalecimiento y del surgimiento de nuevos delitos, de una mafia que incentiva negocios desde las cárceles y en la que participan los que dirigen las cárceles. ¿Cómo enfrentar eso? Mira, lo que pasa es que ahí que viene el concepto de sistema. Cuando tú lo ves de manera aislada, el ASUA o Higüey no es un sistema independiente. Tú vas a una cárcel, no tiene sistema de cámara, no tiene sistema de control de acceso. Al no tener esa información, el centro no lo va a manejar como parte de un sistema. Entonces, si tú no tienes esa capacidad de información, tú estás jugando a que ahí opere lo que Dios quiera. Y te pongo un ejemplo de un motín que pasó en San Francisco de Macorís. Cuando yo llego un domingo en la madrugada, lo que ahí había era justamente lo mismo que tú y yo hemos visto.
armas blancas, droga, televisores, celulares y demás. Entonces, ahí entra el tener, sea un instituto o sea ya un órgano aparte, que pueda tener todo un sistema controlado, porque ahora mismo tenemos trabajando dos modelos operando paralelo. Entonces, ¿cómo tener el control? Es lo mismo. Tú tenías antes el modelo que se trató de instaurar, el mismo Roberto fue el diseñador, tenía unos BTP, que eran unos agentes civiles contratados, formados y pagados, distintos a los que tenemos hoy. ¿Qué han ido mejorando? Bueno, yo te pongo un ejemplo. Ayer yo estaba de Nagua, me trasladé a Puerto Plata a darle el pésame a una persona que es prácticamente fruto de Roberto Santana, Patricia Lagombra, que su papá murió en un accidente frente a la casa de ella por un vehículo que lo atropelló. Caramba, qué pena. Patricia es fruto del sistema. Claro. Hoy ella está de fiscal Fue en Puerto formada Plata, justamente y trabaja para el tema de droga. Pero Patricia es una mujer íntegra. Por lo tanto, el sistema carcelario sí tiene personas honestas. Y te pongo a Roberto, te pongo a Patricia de casos particulares. Lo que pasa es que el sistema involuciona porque no ha tenido continuidad. Los lineamientos están. Por ejemplo, en el tema de la dignidad humana, está el protocolo Mandela. El protocolo Mandela es mundial. Esos son los estándares mínimos que tienen que tener todas las cárceles. Pero si tenemos sobrepoblación, ¿cómo tú vas a tener en una densidad de 25.000 personas dignidad, cuando tú nada más tienes 16.000 espacios preparados a nivel de República Dominicana? La Victoria estaba hecha para 800 personas, la subieron a 1.200, pero el módulo que se quemó tenía 1.300 personas. O sea, estamos hablando que la Victoria, para 1.200 personas con el anexo, que son los garpones, que es la parte, vamos a decir VIP, Alaska, tiene ¿no? 8.000 personas, que es Alaska. O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que tú estás como sistema jurídico, como sistema judicial de la República Dominicana, creando las condiciones para que sea el crimen el que te administre a lo interno. Y eso no tiene que ver que el director o la directora se llame fulano de tal, mengano de tal, que el alcalde. No, es que esa cantidad de personas van a construir lo mismo que saben, criminalidad a lo interno. Ahora, si tú me dices a mí que la densidad va acorde con unos patrones y tienen tiempo de educación, tiempo de deporte, alimentación, salida conyugal y demás, pero tienen cámaras, pero tienen controles de acceso, los BTP tienen chequeo, tienen polígrafo, tienen elementos de chequeo de sustancias controladas. Hay un sistema, como está el protocolo que se creó originalmente a principios de los 2000, que fue el nuevo modelo que en Guatemala se hizo el sistema de formación que lleva el nombre de Roberto Santana y demás, están hechos. Lo que pasa es que República Dominicana se ha caracterizado por falta de cumplimiento gubernamental. O sea, por eso tiene tantas leyes y tan poca ejecución. Ha habido un proceso de interrupción. Porque no hay continuidad. Pero tú te das cuenta en las leyes. Por ejemplo, aquí hay un debate con el Código Laboral. Ciertamente, ¿sí o no? La Ley de Seguridad Social, en su artículo 50 plantea lo que es el seguro de desempleo. La ley del 2001, pero te voy a poner otro ejemplo. La Ley de Seguridad Social plantea un plan básico de salud. Nosotros estamos operando con un catálogo básico de salud desde 2007. Entonces, ¿el meollo de la situación cuál es? El meollo de la situación es que nosotros no queremos enfrentar los problemas de hoy pensando que mañana alguien te lo va a resolver. Sí. Las pensiones de República Dominicana. Vamos a esperar el 2030 para darnos cuenta que un 30% el valor de reposición que nos va a llegar. Todo el mundo está pensando que un 100%. Y vamos a esperar el 2030 para discutir ese tipo de cosas. Esa es la situación que tenemos que ver hoy, en el 25. ¿Por qué? Porque este tramo 25 a 27 no es proceso electoral. Este es el momento de que todos los partidos concluyan sus procesos internos electorales y o en paralelo aporten en el Congreso o en una mesa del diálogo, pero por el bien común. Porque al fin y al cabo, yo quiero que mi hijo viva acá. Claro. Pablo, como tenemos que ver hoy también la problemática que existe en la línea fronteriza, ¿qué pasó con ese caso de ese militar que fue asesinado en Dajabón específicamente y que por desconocido? Y ese informe, pero hace tiempo, sí, el año pasado. Se llama Bartolo Familia, no se me olvida el caso, no Bartolo Familia. El año pasado. Noviembre creo que fue. Así es. Sí. ¿Qué pasó con ese caso? Donde supuestamente él se encontraba en su lugar de trabajo, estaba tanto con su hermano, que también era militar. ¿Qué pasó con ese caso? ¿Y quién realmente rindió el informe?
si el informe fue rendido por el defensor del pueblo o el defensor del pueblo recibió el informe por parte de los guardias por la 4ª Brigada del Ejército Nacional que está en Valverde Mao. ¿Quién realmente rindió ese informe? Nosotros solicitamos el informe, porque cuando pasan ¿Pero los... ustedes solicitaron el informe a quién? No, ¿A la 4ª Brigada? En el caso de nosotros solicitamos informes dependiendo de la situación. Correcto. Por ejemplo, en ese mes de noviembre pasaron 3 hechos en la zona fronteriza. Pasó un hecho relacionado con unos migrantes que asesinaron a un hacendado. Sí. Pasó una situación con una persona de la Marina de Guerra que había llegado y estaba jugando y fue asesinado. Y fue una situación que se dio en un cuartel. Ya en la parte del cuartel, si era que te estés refiriendo, porque... No, yo estoy hablando del que estaba trabajando, el que estaba en el puesto. En el puesto fue un cuartel. No, estaba en un punto fronterizo. en un punto fronterizo. Estaba de servicio. Esa parte, los sistemas de inteligencia respondieron diciendo que están haciendo una investigación a lo interno. Ahí tenemos que ser limitados porque también es un tema de seguridad nacional. Pero está bien, pero ustedes buscaron las reacciones de los moradores. No. Que se comentaba en ese lugar que había un tráfico de ajo y que él estaba involucrado en esa parte. Pero ¿Qué pasó ahí? Esa parte es Ministerio Público. Y eso es lo que yo quiero que entendamos. O sea, nosotros tenemos que llegar a qué pasó con el individuo si pasó una situación con la persona. Ahora, lo periférico que es de orden público, del Ministerio Público, porque nosotros tampoco nos podemos convertir en un órgano paralelo de persecución, porque entonces estamos transgrediendo los límites que nos da la ley. Ahí. O sea, pero para dar un informe fidedigno, o sea, no se lo pueden pedir al ejército porque muchos de ellos están involucrados en asuntos no correctos. Sí, pero entonces fíjate, usted tiene que hacer un estudio de campo, claro, un levantamiento para poder rendir el informe de manera correcta. Pero fíjate qué elemento tú estás planteando. Estás hablando de tráfico de ajo. Eso está en el Código Procesal Penal. Y de armas también. Pero eso está en el Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal le asigna esa responsabilidad al Ministerio Público. Ahora, si tú me dijeses que ese militar tomó una decisión y agredió, violó, violentó, transgredió, vejó, maltrató a un civil o a otro militar, a un migrante y demás, ya esos son derechos fundamentales que fueron violentados. Entonces, por eso te digo, si pasase esa segunda opción, si nosotros hacemos una inspección que hace un levantamiento 360 y tomamos captura fotográfica, hacemos levantamiento de hemeroteca, tomamos información con entrevistas, como hacemos cuando pasa cualquier situación in situ. Ese segundo punto. El primero es justamente el Ministerio Público y ese es el tipo de justicia que yo te estoy diciendo desde el principio que tenemos que exigirle. Mire, hay una situación que aunque es regular, porque es un tema de derecho de cada país, el tema de la deportación de ciudadanos irregulares en su territorio, como es el caso de Estados Unidos. Nosotros tenemos años, ¿verdad?, que nos deportan los dominicanos porque están de modo ilegal en Estados Unidos. Y se ha construido un relato sobre de que esa población que viene introduce elementos que incrementa la violencia criminal y penal en este país. Ante la nueva posición del presidente Donald Trump, que está enviando con mayor recurrencia, van cientos de dominicanos que se aceleró el proceso de estar aquí, está despachando el Ministerio Público, usted en Defensor del Pueblo, junto con el Ministerio Público, algún programa de seguimiento para estas nuevas personas que están entrando en territorio sobre sus derechos y reinserción de alguna manera? Mira, en dos vertientes. Nosotros activamos una solicitud a la Cancillería que... Actualmente. Sí, que la Cancillería indiscutiblemente fue rauda y alertó a los cónsules para que habilitaran espacios de abogados. Adicional, me comuniqué con el cónsul de Puerto Rico, con el cónsul de Nueva York y el de New Jersey. Con los tres tuve conversación y ellos me dijeron que tenían equipo de abogados habilitados. Incluso con César Cedeño hablé el sábado pasado por tercera vez por cualquier situación, porque parece que en Puerto Rico sí ha sido más álgido. Yo de todos modos la semana próxima sí salgo a Estados Unidos para poder ver in situ cualquier tipo de situación que pasa con el ICSE, que es el órgano que realmente está generando cualquier tensión. Pero como tú bien dices, cada estado es soberano de aplicar su política migratoria. Adicionalmente,
sí con el director de migraciones he tenido conversación por el hecho mismo del tratamiento que se le da, lo cual indiscutiblemente el comandante Liva Yester es consciente de la garantía de derechos, del garantismo como concepto como tal, y nos hemos mantenido en comunicación tal cual. Son dos elementos. Uno, la soberanía de Estados Unidos de aplicar sus leyes tiene que ser respetada por nosotros, como los estados tienen que respetar la capacidad de nosotros de aplicar nuestra normativa migratoria, y es parte, yo creo que de lo que todos estamos conscientes. Y dos, internamente, sí también, y el tercer punto, nosotros le hemos exigido en la buena administración que tanto el Ministerio de Trabajo, Infotep, Supérate y otros órganos sí creen un sistema que pueda permitir que esas personas que han sido deportadas, por la condición que sea, puedan tener una segunda oportunidad en su país, porque todo el que migra es por la búsqueda de una oportunidad. Claro. Una pregunta que yo no quiero que se quede es, en los últimos días hemos tenido un incremento en la muerte de ciudadanos dominicanos en alegados intercambios de disparos con agentes de la Policía Nacional. Acontece que la mayoría de estos casos, de los que han fallecido, son personas que generalmente son buscados por la Policía Nacional y que ya previamente la Policía Nacional había advertido: estamos buscando a fulano de tal, alias tal cosa, y anda fuertemente armado. Cuando hablan de fuertemente armado, aquí todo el imaginario popular se hace la idea de que es una sentencia de muerte. Y en la República Como dijo el Dominicana presidente, un 29. no está establecida la pena de muerte. ¿Cómo evalúa el defensor del pueblo esa situación que está generando disgusto y mucha inquietud en la población dominicana? Miren, el año pasado hubo un joven de 17 años que fue asesinado de regreso de la universidad en un intercambio de disparos. Eso llevó al defensor a solicitarle un informe al jefe de la policía en esos procesos. A veces nosotros no entendemos que en esos procesos de intercambio de disparos mueren personas que no tienen ningún tipo de responsabilidad. Nadie quiere que un delincuente le agreda, le mate o le vulnere ningún tipo de persona, ni individualmente ni relacionado. Y no sería yo quien vaya a aupar a que un bandido haga un acto delictivo como tal. Ahora, nosotros no podemos aupar el asesinato como un mecanismo de solución de una situación que escapa a la mano. Nosotros tenemos que exigirle a la policía que lo aprecie. Tenemos que exigirle al Ministerio Público que lo procese. Tenemos que exigirle a los jueces que lo condenen, porque ese es el régimen democrático y ese es el debido proceso. Lo que pasa es que a veces cuando matan a uno que está fuertemente armado es porque esa arma le pertenece a un miembro de la institución. Y esa parte lo hemos visto mucho, cómo se alían, así como usted decía el tema de las cárceles. Esa mafia que a veces vemos que da tantos millones, ¿cuántas mafias de esas no hay en los barrios? ¿Cuánta droga de esa no se incauta y luego se pasa o se trasiega a otras manos? ¿Cuántas veces no hemos visto aquí y fuera de aquí que ejecutan un cateo a una casa sin ni siquiera una orden de un juez para poder tomar la droga y luego pasarla a otro lugar? ¿Qué pasó en el caso Paya? Entonces, esa es la parte que cuando uno le exige, no le está exigiendo para apoyar bandidos y delincuentes. Yo soy el primero que quisiera que estuvieran presos. Ahora, yo tengo que estar pensando que hay madres que están pensando que su hijo va a volver de la universidad y se encuentran con la triste sorpresa de que su hijo lo mataron. ¿Por qué? Porque un policía le cayó atrás de manera alegre a un tipo porque no lo pudo atrapar. Tiene que aplicarse el manual de uso de fuerza. Tiene que haber inteligencia y contrainteligencia. Don Pablo. Y aquí no se gasta muchísimo dinero en disparate. ¿Qué tanto? Vamos a invertir realmente lo que se tiene que invertir, que es inteligencia. Estamos en la recta final de esta conversación, muy interesante. Usted siempre con posiciones tan certeras. Pero hay un caso. Gracias, Graeme, por cierto. Y yo entiendo por qué fue que te reconocieron en el Congreso. Yo escuché a Diana para allá y le mando saludos. Y otros temas que tengo a Ruki, dile también. También, muchas gracias. Maxi le tiene una pregunta, pero que hay un tema, entrando ya casi en la recta final de esta conversación, que no se lo voy a plantear a usted directo,
pero lo tengo que plantear para entonces hacerle la pregunta. El 29 de diciembre del 2023, en la 30 de mayo, una agencia de investigación, como es el DICRIM, ejecutó, asesinó a pleno sol, con evidencia de que lo llevaron vivos, a 3 agentes de la DNCD, que es una agencia interagencial, tiene de todas las áreas, y en el que había inclusive uno, creo que de la Fuerza Armada, de la Armada, sí. Entonces, 3 oficiales del DICRIM ejecutan a pleno sol, dentro del espacio de una cabaña de la 30 de mayo, a 3 oficiales. Entonces, el contexto es el siguiente. Miriam Germán no dijo nada. Cabrera Ulloa no dijo nada, fue de la DNCD que lo ejecutaron. La policía, el jefe de la policía no dijo nada. El Poder Ejecutivo no dijo nada. Nadie dijo nada, pero ni aparecieron las madres de esos ejecutados. No aparecieron los abogados, no apareció una esposa, no apareció un hijo, no apareció un hermano, ni un compadre, ni un vecino. Nadie ha aparecido a decir, me mataron mi hijo, quiero justicia. ¿Cómo es que una agencia ejecuta a pleno sol a 3 agentes de otra agencia y el país se queda impávido? Ni siquiera el de los derechos humanos, que es tan raudo en este tema. Don Manuel María Mercedes le pusieron 3 grapas en la boca y no ha dicho nada. La pregunta para el defensor del pueblo. Nadie de esos 3 agentes ha ido a la Defensoría del Pueblo a decir, quiero justicia. No, ningún familiar, porque ellos no van a ir. Porque Mira, de todo lo que tú has escrito, el único que en su momento dijo, el defensor del pueblo está abierto para recibir a cualquier familiar relacionado, fui yo. En el caso del defensor del pueblo, no Pablo, el defensor del pueblo lo dijo. Y nos hemos quedado esperando. Nadie ha ido. Nadie ha ido. Y es el ejemplo que yo te decía. Pero espérese, no se me salga tan rápido, espérese. No, pero esto no te va a hacer. Pero si nadie ha ido, ¿qué tú quieres? No, pero que... ¿Tú sabes por qué no van? No. ¿Y cómo que entonces, dónde se fue? ¿A dónde carajo se fue el Estado de Derecho? Que una agencia asesina a 3 agentes de otra agencia y el país se queda impávido. Tú sabes que ahí van a preguntar. Pero es el mismo Estado de Derecho que se vulnera cuando en un intercambio de disparos, sea por la razón que sea, se mata a un ser humano. Entiéndeme esa parte, porque Pero que fue el Estado que mató a otros 3. Pero el Estado que mata también a otra persona. Te pongo un ejemplo. Porque yo creo que entienden esa parte. Ni los nombres sabemos. Mire, señor defensor. Pero en lo que tú me elaboras, no sabemos ni los nombres de los que mataron, ni los nombres de los asesinados. Oye, esto, tú que vienes de Nueva York, de Washington, de ser reconocido por el Congreso. Sí. En Estados Unidos hay un manual de uso de fuerza, como es acá. Incluso yo me reuní con el Centro Perry buscando mejorar el manual de uso de fuerza de la Policía Nacional, buscando apoyar, porque al fin y al cabo lo que uno quiere es poder transitar de manera tranquila. Se supone que tú llegas del primer nivel, que es el abordaje del ciudadano, al último nivel, que es al sometimiento del ciudadano, y ya si el ciudadano pasa, transgrede, bueno, pues ya ahí está el taser, y luego ya tú sabrás si hay una situación mayor, tú has visto que utilizan el arma de fuego. Aquí el uso del arma de fuego es prácticamente automático. Entonces, fíjate que cuando yo hablo de que no podemos apoyar el uso automático del arma de fuego, es que cuando tú la sacas, tú no sabes lo que va a pasar. Y esa arma va a asesinar. El asesinato no es el mecanismo de solución de los conflictos. Y nosotros, el 68% de las situaciones que existen en el Ministerio Público son de agresiones interpersonales. Nosotros tenemos una cultura muy cargada en la parte de agresión. Y eso se da también en el combate de la delincuencia. Pero ese combate de la delincuencia muchas veces solapa el debido proceso en el asesinato para eliminar con eso toda la búsqueda de evidencia. Bueno, hemos llegado a esta recta final. El bien común. Vemos que usted presentó una obra. Ahora me siento yo en falta, porque no traje, como viene con el traje de defensor. Sí. Tú sabes que a mí no me gusta mezclar. Un poquito de esa obra que tuvo el prólogo, la presentación de don Subero Isa. Sí. Miren, por eso le decía lo del traje. Sí. Yo soy muy respetuoso. La obra es de Pablo Ulloa como académico. Fue mi tesis doctoral.
Yo traté de recuperarla y adaptarla y actualizarla, e incluso en el discurso que tú tuviste, yo decía, primero, que la obra no se hizo con recursos del Defensor del Pueblo, el libro ni nada, ni el evento, ni los subsiguientes. Segundo, lo que se genere del libro se va a donar a la Liga Dominicana contra el Cáncer. Está en Amazon, lo pueden buscar, y está en Centro Cuesta del Libro. Es un esfuerzo de ver una sociedad dominicana basada en el estado de bienestar, por eso se llama Por el Bien Común, un estado de bienestar para todos. Es un análisis de los gobiernos del 1930 a la fecha y el análisis de cada política pública bajo un concepto o una ideología, una filosofía socialdemócrata, que fue en la que yo me formé como tal. Y al mismo tiempo no solamente analizamos, sino que hago propuestas desde el punto de vista de un análisis comparado de América Latina y Europa, para que en el marco de lo que se desarrollará posteriormente en República Dominicana, que es el debate de ideas para el tema electoral, bueno, todos los partidos y todos los candidatos puedan tener ahí elementos que les pueda ayudar a que sus propuestas estén abocadas en ese bien común del que yo creo, que rompamos esa individualidad, que veamos que se puede trabajar de manera humilde, unido, que podemos tener cohesión, que podemos hacer puntos comunes, puntos mínimos que puedan ayudar a la República Dominicana a desarrollarse. Y en el caso mío, que no tengo partido político, que no tengo militancia, creo que es un esfuerzo de poder traer a la mesa temas de debate y aumentar el nivel desde el punto de vista político. Y es eso. Gracias, don Pablo Ulloa. Te veremos con ese libro bajo el brazo cuando esté fuera Defensor del Pueblo, ocupando otro escenario público. Muy probablemente me verá con el segundo tomo, que lo tengo listo y estoy esperando para ver si lo publico el año que viene. Sí. ¿Qué hacemos con ese talento entonces después que salga de la Defensoría del Pueblo? Bueno, ahora en mayo vamos a traer al World Justice, que vendría el rey de España, y tenemos muchas cosas que hacer, Graimer. Tú sabes, gracias a Dios, el que se formó, lo que tiene son espacios para poder aportar a la sociedad. Sí. Te voy a leer el evangelio de Lidio Cadet. ¿Cuál es? Ay, ñeñe. Gracias. Como tú me ves ahí al lado de tuyo, qué sé yo. No, porque además usted es un excelente comunicador. Tremendo, se expresa tremendo. con muchísimo nivel de claridad, hay una fluidez, una locuacidad, y además lo hace con un sentido muy práctico, muy claro, es fácilmente entendible para todos los niveles de formación. Gracias, don Pablo Ulloa. Gracias a ti. Algunas preguntas trato de responderla apegado a la ley, porque quizá no puedo hacer más de lo que quisiera por un tema que ahorita aparece alguien y dice juicio político. Entonces, es un tema de Pero orden. todos se sumaron a nivel nacional con esa campaña que estuviste realizando, y de verdad fue muy fructífera. Gracias. Todos los periodistas, todos los locutores, de hecho, te digo, un espaldarazo en las Sí, 32 provincias de del verdad que país. sí. Gracias. Muy bien. Entonces, Pablo, este programa que inicia esta nueva etapa en este nuevo formato se pone a la disposición de todas las iniciativas, y cuando tenga los invitados internacionales, este espacio está abierto. Este es un espacio para enriquecer y ampliar el debate y el tema democrático en nuestro país. No, y gracias de todo corazón. Mira que vine anoche, como te dije, fui a Anagua, fui a Puerto Plata. Estoy afectado de salud, pero quise cumplir al amigo, y ustedes ya son mis amigos viniendo de Graimer, porque esa es la vida. La vida son las relaciones primarias, y contigo tengo una relación que me ata para toda mi vida. Gracias a ustedes por el apoyo en todas las circunstancias. Cuando me tengan que jalar las orejas, me las jalan, porque yo creo en eso. Vamos a una pausa. Téngalo por seguro. Vamos a una pausa y retornamos con el resto del contenido de este matutino de hoy jueves. Tremenda participación de Pablo Ulloa, Defensor del Pueblo, generando contenido y noticias desde aquí de este matutino, que es el matutino que tiene que convertirse en el matutino líder de las mañanas en este país. Así es, señora. Miren, a mí siempre me gusta estar hurgando y viendo cómo están las informaciones nacionales, pero también las internacionales. Y ahora me topo con la portada del periódico El Nuevo Día. Ese periódico es de Puerto Rico. Y precisamente la portada resalta: posible impacto en la isla. Dominicana avanza como socio de Estados Unidos. Expertos alertan que esta relación comercial debe seguir y va a aumentar. Eso es importante. Claro. Muy Es importante resaltar, y es la portada de ese periódico, El Nuevo Día,
de Puerto Rico nos seguimos posicionando a nivel internacional y los ojos de República Dominicana, los ojos del país, pues, de organismos internacionales y de países más bien, siguen puestos en la República Dominicana. Vamos a ver qué es lo que continúa ahora, José Tomás. Ayer el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional, que es el que sigue el proceso a los investigados en el caso denominado Antipulpo, debió interrogar al testigo aportado por uno de los principales procesados en este caso, que es Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina Sánchez. El señor Cristian Ramón Cabral, que era encargado de compras de la empresa distribuidora de electricidad TD Este, dirigida a su vez en el gobierno de Danilo Medina por un cuñado de Danilo Medina y obviamente también cuñado de Juan Alexis Medina Sánchez. Bueno, Juan Alexis presentó a Cristian Ramón Cabral como testigo a descargo en ese caso. En juicio. Sí, llegó por la y salió tranquilado. ¿Qué pasó, señores? Pasó algo totalmente inaudito que llenó de muchísima sorpresa a todos los periodistas que estaban cubriendo ahí cuando el señor comienza su deposición, comienza a explicar cómo funcionaba todo. Él dice que él había recibido dinero de parte de Juan Alexis Medina Sánchez, de las empresas de Juan Alexis Medina Sánchez, porque él tenía el mandato dado por el gerente de Este de darle un trato especializado a las empresas de Juan Alexis Medina Sánchez para que ganaran las licitaciones realizadas por Este, y que en un momento determinado él recibió en un sobre amarillo 200,000 pesos que le enviaba Juan Alexis Medina Sánchez. Entonces, ¿qué hizo el Ministerio Público? ¿Qué hizo el Ministerio Público? Bueno, yo no traje a este señor aquí como testigo a cargo de nosotros, pero toda esta información que este hombre está ofreciendo es importantísima o quizás vital para nosotros. Entonces, vamos a agarrarlo como testigo del Ministerio Público. Recibió soborno. No, de verdad, por parte de Alex. Dice Alexis, cuando se vio acorralado, no, es que él está implicado en el caso Aguila. Él admitió que recibió sobornos. Lo importante es que él admitió que recibió sobornos de la gerencia de Este, que insisto, el gerente de Este era es un cuñado de Juan Alexis Medina Sánchez y por vía de consecuencias también cuñado del expresidente de la República, Danilo Medina Sánchez. Entonces, él admitió que recibió soborno, que recibió unos 200,000 pesos en ese momento, en ese caso, pero ¿por qué no le pueden regalar eso te iba a decir. Un encargado de compra en las sedes tiene un salario por encima de esos 200,000 pesos. Y no es verdad que 200,000 pesitos es lo que va a recibir un encargado de compra para favorecer a una empresa X. Pero por un proceso. No, es que los procesos de compra en esas instituciones son de millones, miles de millones. Y las únicas empresas que necesitaban eran las de Alex. 200,000, no. Pero lo importante en este caso no es cuánto él haya recibido, sino que admitió. Lo importante es que lo admitió. Eso es lo primero. Segundo, lo importante también es que ese dato que él ofreció le sirve al Ministerio Público para robustecer el fardo de la prueba en contra de Juan Alexis Medina Sánchez, que todos sabemos que es el principal objetivo en el caso Antipulpo. Él y Carmen Magalis Medina Sánchez, porque son los dos hermanos del expresidente. Y tú sabes que también es importante resaltar en esto el hecho de que ya se está acercando a la recta final de todo esto. Ya se estableció que para el día 28 de febrero inician la presentación de conclusiones por parte del Ministerio Público, que durarían prácticamente hasta el día 8, 10 de marzo. Y el 10 de marzo, entonces, inician las conclusiones o presentación de conclusiones de los acusados en el caso. El primero que va a salir a defenderse o que sus abogados van a salir a presentar su defensa es el señor Rosa. Fernando Rosa, que era el presidente de Fomper. Y después
Sí, pero sigue que ya Magali. Fernando Rosa, Ana dice tiene una intervención, Ajá. ¿verdad? Pero Fernando Rosa ya se auto... Sí, pero la presentación completa ya para terminar con el Él negoció juicio. con y el eso. Ministerio Aunque ya Público y negoció, admitió su culpabilidad. pero hay que terminar con el proceso. Claro No, que claro, sí. pero Entonces para que ya. la gente sepa Sí. que ese caso de Fernando Rosa es lo que va a entrar prácticamente un caso abreviado. Sí, ya. Para O sea, concluir con el caso. Ana Entonces, pero Daisy. ya hay fecha, que es lo importante con todo esto realmente. Pero Ana Daisy. yo sentí a Alexis como un poquito acorralado, como ya decía a inicio, estaba como dando patadas de ahogado, y es que luego de llevar a una persona que se entendía que iba a defender el caso, de repente, pues resultó de que las informaciones suministradas, pues arrojaron incriminar un poquito más a Alexis. En este caso, bueno, pues se está esperando ya en los próximos días, se va a estar llevando a cabo la audiencia donde se van a conocer ciertos detalles y como tú decías, se está como robusteciendo más el expediente con este caso de Alexis, que era la única empresa, señores, la única empresa que licitaba. O sea, tenía varias empresas. Por eso se le puso pulpo. Bueno, por eso se le puso pulpo. Miren, finalmente ya llegamos al final del programa. Finalmente. Tú sabes que ese tipo debería caer preso. El que fue a descargo y se viró. Por chiripero. Por traición. Por chiripero. Ahí van a haber muchos presos, Por señores. chiripero debería caer preso. Independientemente, ojalá sean condenados a pena cumplida. Debería. Pero sépanlo, que en el caso Antipulpo habrá sentencia condenatoria. Yo me quedo, se lo digo hoy. Me quedo con la frase que dijo aquí el defensor del pueblo, que lo tenemos aquí, dice, ya en estos casos de corrupción en la República Dominicana, ya debe haber sentencias. Señores, a ustedes gracias por acompañarnos en esta entrega de este día, jueves 20, Matutino Su Mundo. Mañana nos reencontramos aquí con otro programa súper estelar y con invitado de lujo. Hasta mañana. Cafecito, ¿eh?